Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Nuevamente, para el segundo episodio del podcast, los agarro desprevenidos. Ya sé que les había dicho que nos íbamos a juntar todos los viernes 7:30 p.m. No se ha podido porque, pues, ya saben, la vida pasa, cosas pasan, han estado pasando cosas complicadas en nuestro país, en hola mi hermana, hola chavita, gracias por unirse. Sí les recuerdo que el podcast se queda grabado en todas las plataformas de audio, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, pero en video solo se queda grabado en Instagram. Entonces, si quieren ver el video, pues está en Instagram y se hace live. Entonces, de repente saludo a gente por acá que se una durante el live y todo eso. Pero bueno, como les comentaba, han estado sucediendo cosas difíciles, complicadas en nuestro país, en el mundo y personalmente, eh, bueno, el fin de semana sucedieron cosas, ¿no? Eh, Atraparon a un líder de uno de los cárteles más eh, peligrosos y violentos del país, entonces el fin de semana fue una locura. Había mucho temor, mucha incertidumbre en general. Y en mi caso personal, este fin de semana falleció el abuelo de mi prometido. Entonces andábamos como un poco con la locura del velorio y la misa de cuerpo presente y el entierro. Entonces fueron muchas cosas y muchas emociones muy fuertes que contener eh, estos últimos 2 fines de semana. Entonces, el segundo episodio del podcast estaba programado dar otro tema, eh, pero debido a todo lo que hemos pasado estos 2 últimos fines de semana tan complicados y difíciles, con muchísimas emociones muy, muy fuertes, ¿no? Como lo es pues, el temor, la incertidumbre, la ansiedad, preocupaciones, etcétera, decidí cambiar el tema del podcast y vamos a dejar el que tenía preparado para dentro de 1 o 2 semanas. Probablemente 2 semanas porque el próximo fin de semana se acerca mucho al Día Internacional de la Mujer, entonces tal vez tendremos otros temas. Pero principalmente quería hablar sobre todas estas emociones, ¿no? Que de todo lo que ha estado pasando, porque como les comento, pues con la captura del Mencho pasaron muchas cosas, muchas situaciones. En cuanto lo capturaron, bueno, pues cerraron carreteras, quemaron carros, quemaron algunos locales. Eh, en Puebla, que es donde yo resido, no tanto, pero en otros estados, por ejemplo, Jalisco, eh, Michoacán, Tamaulipas, otros estados, pues estaba mucho más preocupante la situación, había mucho más incertidumbre, temor, miedo de parte de la sociedad en general. Ya han estado pasando noticias, ¿no? Salió lo de la narconómina, estafas por teléfono, ¿no? Que te hablan y te dicen, no, soy fulanito de tal cártel y no sé qué, pues para tratar de extorsionar a la gente, pero pues aprovechándose de la situación. Obviamente también la situación política internacional está complicada, ¿no? Con todo este tema de Irán, Estados Unidos, Dubái, pues lo que ha estado pasando, ¿no? Y ya si le añadimos a todo el contexto internacional de lo que está pasando, pues la epidemia de sarampión aquí en México, una plaga de langostas por allá por África, entonces cosas han estado pasando que angustian nuestros corazones, que nos dan ansiedad, incertidumbre, nos preocupamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué será? ¿Qué todo esto? Son cosas como pues fuertes, ¿no? Y las emociones que estamos sintiendo pues es completamente válido el sentirlas porque la verdad que el mundo allá afuera es una locura y lo que está pasando allá afuera no es para menos, no es para que nos sintamos felices, relajados, cantando, pues son situaciones complicadas, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, les quería contar
como yo viví, ¿no? La captura de este líder, de este cártel, porque pues yo estaba sola. Mi familia no, ya no vivo con mi familia. Mi prometido salió ese fin de semana y estaba sola en mi casa y tenía un miedo, se los juro, o sea, yo me encerré en mi casa y nada más andaba viendo pues las noticias o los en vivos de algunos periodistas que estaban dando las noticias en tiempo real de todo lo que estaba pasando, pero pues yo sí tenía mucho miedo, mucha incertidumbre y al día siguiente pues no, tampoco salí de mi casa para nada. No salí de mi casa hasta que regresó a mi prometido, pero pues sí, yo tenía como mucho miedo, mucho temor. Y eso que pues relativamente podemos decir que aquí en Puebla estuvo algo tranquilo. No me imagino las personas en otros estados tipo Jalisco o Michoacán o Tamaulipas, donde pues tal vez esta ola de violencia y todo esto pues les golpeó más fuerte. Muy, muy, muy complicada situación. Y pues así. Y después, a los pocos días, nos enteramos de la muerte, del fallecimiento del abuelito de mi prometido y entonces ha sido una semana muy loca, ha sido una semana de un sub y bajas de emociones, de estar sintiéndote triste, ansioso, preocupado, angustiado y luego ves en las noticias o en el TikTok, no, pues es que Estados Unidos bombardeó Irán y entonces ahora Irán bombardeó a Dubái, entonces dices, Dios mío, se viene la tercera guerra mundial, lo que va a pasar, la verdad es que son tantas cosas las que pasan y acontecen en el mundo que entiendo perfectamente cosas como los memes, ¿no? Por la caída de estos estudiantes de psicología en la Ibero, porque es que de verdad yo sé que es algo que pudo terminar en tragedia, yo sé que es algo preocupante, yo sé que es como lo dice mi hermano, no es cosa menor que muchísimos estudiantes pues, chiquitos, ¿no? Son recién egresados de la universidad, pues probablemente se fracturaron, se lastimaron y todo, pero pues a comparación de las grandes situaciones complicadas que estamos viendo y viviendo pues a nivel nación y a nivel mundo, pues sí es como se nos hace una tontería y por eso surgen tantos memes, pero pues realmente ellos también desde su mundo, desde su perspectiva, desde su burbuja, eh, pues fue algo que los asustó y los preocupó y yo creo el día de mañana que tenga hijos porque no tengo, pero pues sí, o sea, a mí me va a preocupar muchísimo que mi hijo se lastime o se esguince el pie o el tobillo o se fracture o cualquier cosa, pues sí me va a preocupar, ¿no? Pero sí entiendo de dónde viene esta situación de pues la risa, porque digamos, o sea, casi hemos sobrevivido a búnkers de guerra y me dicen que eso es una desgracia, pues no. Eh, pero bueno, así ha sido como he vivido mi última semana, rodeada de todas estas emociones y como les digo, pues es completamente normal que las sintamos, es completamente normal que lleguen a nosotros, que digamos, no sé cómo manejarlas, no sé cómo lidiar con la ansiedad, no sé cómo lidiar con el miedo, no sé cómo lidiar con esta incertidumbre que me está golpeando el corazón, ¿saben? Entonces, están sucediendo cosas difíciles y complicadas a nivel nación y a nivel mundo. Pero no venimos a hablar de esas noticias ni de esas emociones que estamos sintiendo por todo nuestro contexto nacional y mundial, ¿no? Yo vengo a hablar un poco de qué dice la Biblia sobre la ansiedad, ¿no? Porque a mí, yo todo, y siempre lo digo, es como mi frase que la gente ya como es, yo creo que se han de burlar de mí porque dicen, yo siempre digo, hay un versículo de la Biblia que lo explica. Siempre lo digo porque la verdad es que es real y me ha tocado a mí que en mi vida
siempre hay un versículo de la Biblia que lo explica. A mí me gustaría explicar qué dice la Biblia sobre la ansiedad o sobre sentirnos ansiosos o preocupados o angustiados por el futuro. Y el primer versículo que vamos a leer está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 25 y 26. De la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Y dice así: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Básicamente, pues aquí lo que nos está diciendo, y esto me encanta porque esto lo dijo Jesús. O sea, esta frase la dijo Jesús. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? ¿Saben? Nosotros con nuestras preocupaciones no vamos a... El preocuparnos no nos va a dar un día más de vida. El preocuparnos no va a cambiar probablemente la situación política de México o de Irán o de Estados Unidos o de Dubái. El preocuparnos no va a cambiar eso. Pero ¿saben qué sí es lo que va a cambiar? Nuestro estado interno? Vamos a estar más nerviosos, más ansiosos, más preocupados, más angustiados, más tristes, en estados más de alerta. Y ustedes saben que cuando nosotros estamos en estado de alerta, pues el cortisol se dispara en nuestro cuerpo y nos causa muchos problemas de salud, aunados a todos los problemas que pues ya hay en el mundo por sí solos, ¿no? Entonces eso dice la Biblia sobre la preocupación. Preocuparte no va a arreglar nada y al contrario, pues probablemente lo empeore, ¿no? El siguiente versículo que vamos a leer para tratar de entender qué dice la Biblia sobre la ansiedad está en Lucas, también capítulo 12, versículos 29 y 30 de la Nueva Traducción Viviente, y dice: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. O sea, la Biblia literal nos dice: no se preocupen ni siquiera por lo que van a comer o lo que van a beber. Ni siquiera por eso se preocupen. O sea, mucho menos por cosas más grandes que están completamente fuera de nuestro control o de nuestro alcance o de nuestra capacidad para hacer algo para cambiar esa situación. Entonces, o sea, de verdad la palabra de Dios te dice: no te preocupes ni siquiera por lo que vas a comer o lo que vas a beber. Esas cosas dominan el pensamiento de incrédulos en todo el mundo, gente que no cree en Dios. Mas, sin embargo, si tú crees en Dios, debes de saber que Él ya conoce tus necesidades económicas, fisiológicas, tu necesidad emocional, tu necesidad de paz, de tranquilidad, o sea, Dios ya conoce todas esas necesidades antes de que tú siquiera le puedas pedir por esas necesidades. Me encanta. Y el último versículo que vamos a leer para explicar qué es lo que dice la Biblia sobre la ansiedad está en Juan capítulo 14, versículo 1. Ok.
Ok. Juan capítulo 14, versículo 1. Es que no traigo mi Biblia, entonces no la tengo a la mano, lo estoy buscando aquí, literal. En la compu. Mm, ok, no lo encuentro. No sé por qué. Pero bueno, ya con Lucas tenemos como muy claro por qué no nos debemos de preocupar o por qué no nos debemos sentir ansiosos, ¿no? Número uno, pues la preocupación no va a arreglar los problemas del mundo y nos puede traer problemas a nosotros. Y número dos, no debemos de preocuparnos ni siquiera por las cosas que nos afectan directamente a nosotros, ¿no? O sea, ni siquiera por lo que vamos a comer, ni siquiera por lo que vamos a tomar, mucho menos por cosas que están en total fuera de nuestro control, como cercano, ¿no? Entonces, pero pues probablemente, ok, no te preocupes, pero pues, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo me dejo de preocupar? ¿Cómo me dejo de preocupar por cosas que están pasando, por cosas que son reales, por cosas que están afectando mi situación de vida actual y que probablemente van a afectar mi situación de vida en un futuro si, por ejemplo, pues, no sé, sucede una Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿no? Eh, bueno, el primer versículo que les quiero leer, porque es un versículo que trae esperanza, es una afirmación que tenemos que recordar todos los días, pero sobre todo en días difíciles como los que estamos viviendo el día de hoy. Este versículo se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice: Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esto lo está diciendo Jesús, me encanta. Son palabras de Jesús, o sea, Él está diciendo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. La paz solo la tenemos en Dios, solo la tenemos en Jesús. Dice, ¿por qué? Porque aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. En esta vida, en esta vida terrenal, en esta vida que nos tocó vivir, así como nuestros ancestros y nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres tuvieron sus retos, nosotros vamos a tener nuestros retos. El mundo que nos toque vivir va a tener sus retos, va a tener sus pruebas y va a tener sus tristezas. Vamos a llorar y vamos a sufrir. Dios no nos dice que por seguirlo, por creer en Él, no vamos a sufrir, al contrario. Nos dice y nos afirma, habrá pruebas, habrá tristezas, pero se tienen que animar porque yo he vencido al mundo. Cuando entendemos esto de manera profunda, entendemos que todo, incluso lo que nuestra mente cataloga de bueno o de malo, todo está dentro de un plan mayor, dentro de un plano y una planeación y una organización que absolutamente no está en nuestro control. Pero en los planes de Dios, en los tiempos de Dios, todo es perfecto. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que lo único que nos va a traer paz, nuestra paz no puede depender de
la situación política del mundo, la situación política del país, si mi novio, mi esposo me deja o no, si mis hijos hacen lo que yo quiero o no, si mis amigos hacen lo que yo quiero o no. Nuestra paz no puede depender de cuestiones externas. Nuestra paz solo puede depender de cuestiones internas. ¿Y qué es lo más interno que está dentro de nosotros? Nuestra espiritualidad. Entonces, cuando tú abres ese canal, cuando tú abres ese espacio, cuando tú cuidas de tu espiritualidad, cuando tú entiendes que solo en Dios es donde vas a tener paz, es donde este versículo tiene mucho sentido. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos que tener un corazón espiritual súper abierto para entender esto, para entender la profundidad de esta frase. Y pues nada, es algo muy bonito cuando de verdad lo entendemos, entendemos de dónde proviene nuestra paz, quién provee nuestra paz y qué podemos hacer para cultivar esa paz, ¿no? Sí es algo profundo, pero pues se los quería dejar aquí como una anotación. El siguiente versículo es todavía más profundo, por eso quise iniciar con algo leve, fue profundo pero leve. Y me encanta este segundo versículo porque también lo dice Jesús. Son palabras que Él dijo, son cosas que Él dijo, que Él abrió su corazón y me encanta pensar que Él nos lo dejó muy claro. O sea, Él nos dijo, este es el caminito, ¿no? Este es el caminito que hay que seguir. Y a veces, sobre todo en estas circunstancias, se nos olvida. El versículo está en el libro de Juan también, capítulo 14, versículo 27. Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Dios nos dijo que nos dejaba un regalo. Un regalo. Y ese regalo es paz en la mente y en el corazón. La paz que Dios da es un regalo que el mundo no puede dar. ¿Por qué? Porque en el mundo pasan cosas. Les comento, o sea, les repito mi situación personal. Falleció el abuelito de mi prometido y él está sumamente triste. Sumamente triste, o sea, es un golpe fuertísimo. En el mundo va a haber muerte, en el mundo va a haber situaciones complicadas. Por ejemplo, la violencia que se desató en México la semana pasada, los problemas entre Irán, Estados Unidos, Dubái, que pues es de preocuparse, pero son cuestiones del mundo, son cuestiones que, como les digo, nuestra paz no puede depender de cuestiones externas, no puede depender de si la vecina me sonrió o no, si la vecina me hizo cara o no. Nuestra paz solo puede depender de nuestro estado interno. Y no hay nada más interno que el amor de Dios. Si lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, a mí me encanta este versículo porque, o sea, Dios nos dice, yo les dejo este regalo. Paz en su mente y en su corazón. Esta paz es algo que el mundo no les puede dar. Porque esto va como con lo que les decía hace rato, cuando tú entiendes, cuando tú realmente exploras y te vas profundo a la espiritualidad, cuando no lo tomas como hacer rituales y como algo religioso, sino cuando tú realmente entiendes que los tiempos de Dios son perfectos, que todo lo que pasa, incluso lo que nuestra mente cataloga como bueno o malo,
o sea, nosotros no deberíamos catalogar las cosas como cosas buenas o cosas malas, simplemente como cosas que nos pasan. Pero todo lo que nos pasa tiene un plan perfecto que va mucho más allá y que está mucho más elevado que lo que nuestra mente y nuestro entendimiento puede llegar a comprender. Cuando comprendemos esto es cuando comprendemos que, o sea, por qué es esta paz que nos regala Dios es una paz que el mundo no puede dar. Porque sí pasan cosas, sí suceden cosas que nos lastiman, que nos preocupan, que nos dañan, que nos incomodan, pero entendemos la perfección de que esto que nos está sucediendo tiene una perfección más allá que nosotros no podemos entender, pero sí está bajo los planes de Dios y bajo los tiempos de Dios, todo tiene una razón de ser. Y cuando entendemos que todo tiene una razón de ser, esa es la paz que nosotros ganamos. Y nos dice, no se angustien ni tengan miedo. Pase lo que pase, si tú eres una persona que está anclada en tu fe, no te angusties ni tengas miedo, porque pase lo que pase, va a ser perfecto, porque todo está en el control de Dios. Y la última, que me encanta, esta ya está en Filipenses. Esta ya está en el libro de Filipenses. Traigo una tos, oigan, horrible. Pero es que me voy a enfermar. Pero ya saben, yo les digo que esta es la vida real y yo vengo siempre como pase la vida, porque a mí me gusta ser muy real. La vida pasa, cosas pasan, no somos perfectos. Y bueno, esta versión no está en la nueva traducción viviente. Todos los demás versículos que les dije, los saqué de la nueva traducción viviente. Este no. Este viene de la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional. ¿Ok? Está en el libro de Filipenses, que lo escribió el apóstol Pablo. Esto ya lo está diciendo el apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 7, y dice: y la paz de Dios, que desborda toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquí nos está recordando Pablo, ¿no? La paz de Dios desborda toda inteligencia, guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Entonces, Dios nos deja un regalo, su paz en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero un regalo, o sea, primero el regalo te lo dan, tú decides si abrirlo o no. Cuando te dan un regalo, pues te lo dan, pero si tú no lo abres, pues nunca vas a ver qué es, nunca vas a aprovecharlo, nunca lo vas a usar. Si nunca lo abres, te lo regalan, pero pues lo dejas ahí. Entonces, Pablo nos recuerda que la paz de Dios desbordará en nosotros, cuidará de nuestros corazones y nuestros pensamientos, siempre y cuando nuestros pensamientos estén cerca de Cristo Jesús. Siempre y cuando, si tú aceptas ese regalo, tú lo abres, es cuando tienes esta paz. Si tú no aceptas este regalo, si tú tienes el regalo porque Dios te lo dio, pero pues tú no, tus pensamientos no se acercan al corazón de Cristo Jesús, esta paz no se va a desbordar. Y pues ya para ir cerrando este podcast, yo tengo 3 consejos prácticos, porque a mí me gusta hacer todo práctico, ya saben, o sea, para mí
Si la fe no es práctica, no sirve. Si la fe es algo que te dice alguien que está allá, quién sabe dónde, en un púlpito y tú no estás poniendo en práctica día a día la palabra de Dios, pues no sirve. Entonces a mí me gusta ser muy real y me gusta ser muy práctica. Entonces el primer consejo que dejaría para elegir la paz sobre la ansiedad es dejar de ver TikTok y noticias todo el día. Ahora, no me vayan a funar y decir, es que Karina dijo que hay que dejar de ver noticias y hay que... No, no, no. Es que una cosa es estar informado y estar informado es súper importante. Acuérdense que el conocimiento y la información es poder, ¿no? Poder para todo, para tener poder adquisitivo, tomar mejores decisiones. O sea, el conocimiento es poder. Entonces sí hay que estar informado. Mas sin embargo, como dice mi pastora Daniela Rodríguez, más sin embargo, no hay que estar saturado. O sea, algo que pasa mucho es que sí hay que estar informados. Claro, por supuesto es importante saber, pues, por ejemplo, qué sucedió, ¿no? Después de la captura del Mencho, hay una narconómina, ¿qué va a suceder con eso? Es importante saber que existen las estafas telefónicas, ahorita te están estafando con, pues, decirte que soy fulanito de tal, soy de este cártel y tú tienes que depositarme tanto dinero. O sea, hay que estar informado, más sin embargo no hay que estar saturado viendo TikTok todo el día o noticias todo el día. Tu algoritmo se te va a llenar de cosas que te van a estar preocupando, angustiando, estresantes. También muchas fake news, o sea, noticias falsas. Ahorita pues eso está súper en tendencia, está en moda porque pues el amarillismo vende y la gente que pues es morbosa siempre va a querer ver cosas como amarillistas o sensacionalistas, es la palabra correcta, sensacionalistas. Entonces, por eso tantos clickbaits y cosas muy así, porque entonces estar informado, ir a las fuentes oficiales, de páginas confiables y todo esto, sí, una vez al día, checar todo lo que está pasando, esto está pasando en el mundo, ok, perfecto, me enfoco en otras cosas, no me enfoco todo el día en estar viendo cosas que van a saturar mi mente, van a saturar mis emociones y voy a estar angustiado, preocupado, temoroso todo el día, ¿no? Temeroso todo el día. Mm, Número dos, ahí sí sería estar más cerca de tu lado espiritual y buscar las cosas que te den paz. Y aquí esto es, pero sumamente amplio, o sea, lo que a ti te dé paz, que te acerque más a tu lado espiritual, a tu conexión con Dios. O sea, por ejemplo, si lo tuyo es rezar el rosario, si eso te da calma, si eso te da paz, si eso está perfecto. O sea, yo en lo personal, lo mío no es rezar el rosario, pero si tú encuentras paz ahí, definitivamente hazlo, ¿no? Ir a la hora santa, a mí me encanta ir a la hora santa, me fascina ir a la hora santa, eso sí se los puedo decir. Me gusta mucho porque sobre todo a la que yo voy la hacen muy bonita, entonces eso sí. Cantar música de alabanza o música relajante, no sé, por ejemplo, o sea, yo digo cantar música de alabanza porque pues yo es la música que me encanta, que me gusta, que me relaja, que me motiva, que me prende el motor para hacer mis cosas, pero pues no sé si estás un poco más metida en la onda de los kirtans y del kirtan y cantar mantras y todo eso, pues adelante, ¿no? Si hacer yoga a ti te funciona, si te funciona meditar, si te funciona, no sé, una ceremonia de cacao o yo qué sé, o sea, hay tantísimas, muchísimas cosas que no precisamente pertenecen al ámbito, pues, no sé, cristiano católico específicamente o cristiano en general o judeocristiano, yo qué sé. Pero hay muchísimas prácticas que te pueden acercar más a conectar con tu parte espiritual para relajarte, ¿no? Claro, para relajarte, para,
O sea, meditar ayuda muchísimo. Ahora que estoy leyendo un libro, por cierto, que se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, algo así, de la doctora Marian Rojas Estapé. Habla mucho de la importancia de la meditación, cómo la meditación te ayuda a ir activando poco a poco las ondas alfa del cerebro, que las ondas alfa son las que te ayudan a estar más atento, ¿no? Más perspicaz, más acá. Todo eso, entonces, pues eso, conectar con tu lado espiritual, buscar cosas que te den paz. Y la última, súper importante, que a mí me encanta, estar cerca de los tuyos, ¿no? O sea, de tus reales, ya sean familiares, ya sean amigos, tu pareja, estar cerca de las personas que te aman y que los amas. Siempre el amor, el apapacho, estar al pendiente de las personas que tú amas y que te aman, que estén cerca de ti, te van a dar, pero mira, un apapacho al corazón, un abrazo, un confort que no vas a encontrar en otras cosas o en otros lados. Y en estas épocas de tanta incertidumbre, dolor, esperen, incertidumbre, dolor, angustia, pues sí, todo lo que todo lo que está pasando, no hay nada mejor que estar cerca de la gente que te ama. No, eso también regula un montón el sistema nervioso. Eso regula un montón el sistema nervioso. Y pues nada, yo con eso los dejo porque como ya han escuchado, traigo tosecita, traigo la nariz como ahí, pero no quería dejar pasar otro fin de semana, sobre todo por lo que estamos viviendo, que es tan difícil, que es tan complicado. Eh, no quería dejar pasar otro día sin que supieran que es súper importante que elijamos conscientemente la paz sobre la ansiedad. Va a haber muchas cosas que nos van a tratar de robar nuestra paz estos próximos días, semanas, meses probablemente, pero sepan que no hay nada más importante que conscientemente buscar la paz sobre la ansiedad. Y con eso yo los dejo y espero que tengan una excelente semana donde pues conscientemente estemos dejando de ver este contenido sensacionalista. Tratemos de buscar más este lado espiritual y de buscar la paz y estar cerca de las personas que nos aman y que amamos. Porque recuerden que no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana con nuestra preocupación. Pero sí podemos cambiar nuestro mundo interno. Sí podemos elegir conscientemente la paz sobre la ansiedad y créanme que cuando uno se elige a sí mismo y elige la paz, podemos tener una amplia capacidad desde la paz de cambiar las cosas con acciones concretas. Porque justamente cuando estamos tan preocupados y ansiosos nos bloqueamos, ¿no? Porque tenemos el cortisol a tope y nos bloqueamos, como que nos congelamos, pero cuando uno está en paz, cuando uno controla su mundo interno y está en paz, podemos ver con más claridad lo que está pasando a nuestro alrededor y ver cómo con acciones claras y concretas sí podemos generar estos pequeños cambios o estas pequeñas acciones que al final de cuentas pues cambian países y cambian al mundo. Eso es todo, los quiero muchísimo, gracias a los que se conectaron y pues les recuerdo que este episodio se queda grabado aquí con video y en todas las plataformas de audio, pues el podcast, ¿no? Y pues ya se la saben, los quiero, bye.